Vez del siervo que él ha traído por acá. Mis hermanos, si yo les cedo el tiempo a mi hermano, que él nos dé el consejo de Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, hermanito. Dios les bendiga. Bueno, gracias al Señor Jesús por permitirnos estar de nuevo aquí en el Obrajuelo, ¿no? Obrajuelo, ¿cómo qué más? Vía Canales, Guatemala. Es un honor, mis hermanos. Agradezco al pastor por habernos invitado. Agradezco también al hermano Dimas, a su esposa, por la hospitalidad estos días. Hemos estado con ellos y de verdad nos sentimos muy bien. Hoy ya retorno yo a donde estaba hospedado los primeros días y mañana, si el Señor lo permite, voy rumbo al Salvador. Vamos entonces, ayer les dije que si venían íbamos a tratar un tema, ¿no? ¿Cuál era el tema que íbamos a tratar? Si venían aquí vamos a tratar un tema. ¿Cuál era el tema? Ah, ya. Vamos a tratar algo. La Biblia, a pesar de que no hay una palabra literal, vamos a decirlo, hay una sola que habla de las dispensaciones, pero nosotros estamos viviendo una dispensación. ¿Cuál es esa dispensación que estamos viviendo? La gracia. Para que empezara esa dispensación tuvo que haber terminado otra. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa dispensación que terminó? La ley. La Biblia nos dice aquí, vamos a leer algo, vamos a leer por favor. Libro de Lucas, capítulo 16, verso 16. Lucas capítulo 16, verso 16. Allí vamos a leer. Y vamos a observar que nos quedan en el reloj de Dios, el día de la gracia está. A ver, pónganme la atención. El día de la gracia está declinando. Es decir, está para acabar. El Señor dijo algo muy cierto. Dijo: trabajad entre tanto que el día dure, porque vendrán las tinieblas en que no se podrá hacer nada. Las tinieblas se refiere a la gran tribulación. El día es el día de la gracia. Vamos a leer Lucas capítulo 16, verso 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. ¿Puede sentarse, por favor? El periodo de la ley y los profetas, podemos decir el periodo de la ley fue ¿desde cuándo? A ver, ¿quién sabe? ¿Desde cuándo comenzó la ley? Allí terminó un periodo que se llama el gobierno humano. Fue ese periodo que termina y empieza la ley. Dios da la ley. ¿Cuándo empezó la ley? A ver, estoy hablando con lectores de la Biblia. Desde que el pueblo salió de Egipto. Desde que el pueblo salió de Egipto. ¿En qué momento empezó? Cuando recibieron los mandamientos. Cuando reciben los mandamientos, allí empieza el periodo de la ley. ¿Sí? Ahora, ese periodo terminaría porque proféticamente el Señor habla también de la gracia. En Oseas capítulo 14, verso 4, vamos a leer, habla de la gracia. Oseas 14, 4 nos habla de la gracia. ¿Quién lo puede leer, por favor? Los amaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Es decir, se apartó de ellos. miren lo que dice: los amaré de pura gracia.
Entonces podemos decir que la gracia es ese amor que Dios demostró hacia quién. ¿Hacia quién? Pueblo de Israel. No. ¿Usted es judío? A todo el mundo. La gracia es el periodo en que Dios demuestra su amor a todo el mundo. Pablo dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿sí o no? Y dice que siendo nosotros pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor para con los hombres, dice Pablo, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. A eso se le llama Gracias. la gracia. Amén. Ahí lo dice, los amaré de pura gracia y perdonaré todas sus rebeliones. Cuando el Señor se manifiesta, comienza a hablar de la gracia. Por eso en Lucas capítulo 16, verso 16 dice que la ley y los profetas fueron ¿hasta quién? Hasta Juan. Allí, en ese momento, comenzamos otro periodo. ¿Por qué? Porque en el Salmo 45 nos habla de Jesucristo como Dios y como hombre. Vamos a ver, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué pasó con él? Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué pasa allí? La gracia se derramó en tus labios. La gracia se derramó en tus labios. Es decir, se está profetizando, eso es una profecía, que cuando Jesucristo viniese, le hablaría de pura gracia ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A nosotros. La gracia se derramó en tus labios. Por eso la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué fueron hasta Juan? Porque Juan comienza a predicar la venida de quién. Anunciar la venida de quién. ¿De quién? Él comienza y le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Sí o no? Le dicen, ¿quién eres tú? Porque la gente creía que él era el Mesías. Y él lo primero que dijo, yo no soy el Cristo. Es decir, yo no soy el Mesías. ¿Pero quién eres? ¿Eres el profeta? Él dijo, yo no soy el profeta. Es decir, le vuelven a preguntar lo mismo, porque cuando le preguntan, ¿eres el profeta? Está hablando del Cristo. ¿Eres el profeta? Dijo, no lo soy. Dijo, no soy Elías. Pero entonces, ¿quién eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, él viene preparando el camino de Dios, del único Dios hecho hombre. Por eso cuando se cumple eso, hasta allí terminó el tiempo de... ¿Cuál tiempo terminó allí? La ley, porque se cumplió. Hasta ahí llega. Comenzamos un periodo que se llama, ¿cómo se llama? La gracia. En Lucas capítulo 4, también vemos nosotros que la gente se maravillaba cumpliendo lo que dice el Salmo 45. Lucas capítulo 4, verso 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que ¿qué? ¿Qué pasaba con las palabras de gracia que qué? Que salían de su boca. ¿Cuáles palabras de gracia? Por ejemplo, yo vine a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? ¿Ah? Los enfermos. Él vino a salvar fue a los pecadores. Por eso es amar de pura gracia. Ahí comenzó nuestro periodo. El periodo de la gracia comienza con no con la manifestación, pero está hablando de que la gracia se derrama en sus labios. Ahora, ¿cuánto tiempo dijo el Señor? ¿Cuánto tiempo dijo el Señor que duraría el tiempo de la gracia?
más o menos. ¿Por qué decimos que el día de la gracia está por terminar? A ver, ¿por qué decimos que el día de la gracia está por terminar? Está declinando. Ustedes han visto el amanecer, ¿no? Comienza y esclarece un día y al mediodía está pleno. Pero cuando comienza a anochecer decimos, declinó el día. Es decir, anocheció. ¿Por qué decimos que el día de la gracia está con una pequeña lucecita? ¿Por qué? La Biblia me habla que el día de la gracia tiene tiempo. Tiene tiempo. Y nosotros somos la generación de ese último tiempo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Y muchos de nosotros, escúcheme bien, vivimos tan frescos que creemos que como el Señor no ha venido, no vendrá. Tarda por venir. ¿Y qué pasa? Cabeceamos. Y el Señor nos dejó una misión y no la realizamos. ¿Sí o no? Pero el Señor, ¿qué dice? Al siervo malo le dirá, échenlo a las tinieblas de afuera. Vamos a mirar, permítame por favor, la venida del reino dice aquí. Esto va a suceder cuando se acabe el día de la gracia. Esto es lo que va a suceder. Capítulo 17, verso 20, dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir qué? El reino de Dios. Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, ni helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, Él es el Rey del cielo, el único Dios. Él estaba ya allí entre ellos. Pero miren lo que sigue diciendo. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago, ojo, a los que están esperando que el Señor se manifieste con una señal visible. El Señor no dará señal visible para su iglesia. Dice que como el relámpago, que sale ¿de dónde? ¿De dónde sale el relámpago? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Escuchemos aquí. Permítame, por favor, me hago por aquí para que me escuchen bien. Como fue en los días de ¿quién? Así también será en los días del Hijo. Es decir, para que se manifieste el Hijo del Hombre como un relámpago que sale de un extremo hasta el otro, la generación tendrá que ser como en los días de Noé. Pregunto, ¿cómo era la generación de los días de Noé? ¿Cómo era? Material. ¿Ah? Unos construían, otros se casaban y... Aquí dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La generación del arrebatamiento será semejante a los días de Noé. Viviremos los días de Noé. Es decir, una generación desleal, una generación incrédula, una generación que no tiene temor de Dios, una generación que a las cosas de Dios le llama malo y a las cosas de lo malo le llaman bueno. La generación de los días de Noé era una generación violenta, violentos desde su juventud. Yo pregunto, ¿será que estamos viviendo esa generación hoy? ¿Será que sí o no? Amén. Hombres que no temen de levantarle la mano a los padres. La generación de hoy no teme levantarle la mano a los padres, ¿o sí? No teme hacerle daño al prójimo. Lo que dicen, y en mi país lo usan. Eso no es familia mío. En mi país lo usan.
Eso no es familiar mío. Y le van haciendo daño a la gente. Violentos desde su juventud, malos, incrédulos. No tienen temor de Dios. La generación de los días de Noé no tenían temor de Dios. Pregunto, ¿será que hoy esta generación será así? Yo creo que sí. En lo particular creo que sí. Punto número 2. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pregunto, ¿será que esa generación es igualita? Los días de Lot tienen una particularidad. ¿Qué pasó con los días de Lot? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Sí, pero ¿qué pasó para que viniera fuego sobre ellos? Libertinaje sexual. Sí, era normal. Entre ellos era normal. Llegaron dos hombres, aparentemente hombres, eran dos ángeles muy hermosos, así como yo. ¿Sí? Hermosísimos, así como yo. ¿No? Llegaron dos hombres muy hermosos y dice que ellos quisieron conocerlos. Es decir, venían a presentársele. Mucho gusto, mi nombre es Alessandro. No, ¿qué quisieron hacer? Querían tener intimidad con ellos y para ellos eso era normal. Es decir, querían tomarlos como esposos y para ellos eso era normal. Pregunto, ¿será que nuestra generación es normal hoy eso? Está peor. ¿Por qué? En mi país se ha aprobado el matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. Matrimonio de la misma pareja, dándole el mismo estatus de matrimonio que una pareja heterosexual se le da el mismo estatus a las parejas del mismo sexo. ¿No? Se les reconoce como matrimonio. ¿Será que hoy será así? ¿Qué dicen ustedes? Y dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Es decir, que así como en Sodoma y Gomorra llovió fuego del cielo, así que pasará. Pues así será la señal del día del Hijo del Hombre. Es decir, aparecerá el Señor como un rayo que sale del oriente, se esconde en el occidente, dice, haciendo esto que vamos a ver. Vamos a escuchar qué hará el Señor. Dice aquí, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Porque todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán ¿qué? Dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El arrebatamiento. Es decir, el Señor le dice a la iglesia que para Él venir como el rayo que sale del occidente y se esconde en el oriente, así será la venida de Él. Es decir, por su iglesia tendrá que suceder todo esto. Y está sucediendo, ya sucedió. Y entonces dice, estarán dos ¿en dónde? En una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. ¿Qué más dice aquí? Dos mujeres estarán moliendo juntas. ¿Qué pasará con la una? Dos estarán en el campo, es decir, están trabajando el campo. ¿Qué pasará con el uno? ¿Qué pasará? ¿El uno qué será qué? Y ellos le preguntaron, Señor, ¿dónde? Es decir, ¿dónde usted nos tomará? Ellos lo entendieron. ¿Dónde nos tomará usted? Y él usa una alegoría. Donde está el cuerpo, allí se juntarán ¿quiénes? Las águilas. El cuerpo es él, las águilas somos nosotros. Porque hay una profecía en Isaías que dice, ¿quiénes son estos que vuelan? Es decir, la iglesia volará en busca o a reunirse con su amado. Aleluya, Eso sucederá al fin de los tiempos. Pero ¿cómo saber, a pesar de que vamos a reconocer o estamos reconociendo que esta generación
es igual o peor que la generación de los días de Lot, que esta generación es igual o peor que la generación de los días de Noé, ¿cómo reconocer que estamos viviendo el último tiempo? ¿Cómo reconocerlo? Ah, pues el Señor dejó una fecha. Y vamos a ver si la fecha coincide con nuestro tiempo. Capítulo 13 del libro de Lucas. El Señor dejó una fecha. Es decir, el día de la gracia tendrá fin, tiene fin. No es eterno. No crean que el día de la gracia será eterno, que va a durar para siempre, que el Señor para siempre va a tener misericordia del ser humano. La misericordia de Dios es hoy, si escuchares hoy su voz, no endurezcas su corazón. Capítulo 13, usa una parábola y usa abiertamente el tiempo. Dice, y volvió a decir, capítulo 13, verso 20, ¿quién lo lee, por favor? Volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. El reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿A qué se refiere eso? Ah, pues el reino de los cielos es semejante a 3 tiempos o algunas señales o profecías que el Señor determinó, que cuando todo se cumpla, todo será o vendrá el reino de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo o no? ¿Sí? Bueno, vamos a leer ahí mismo en el capítulo 13, versos 31 y 32. ¿Quién lo lee, por favor? Capítulo 13, versos 31 y 32. ¿Quién lo lee? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Vienen a Jesús y le dice: vete de aquí, huye, Herodes te quiere matar. Y él le dice: di a aquella zorra, hoy y mañana hago ¿qué? ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿Qué vino a hacer el Señor? Terminar su obra. No, hoy, mañana, ¿qué hace? ¿Pero qué vino a hacer? Hecho fuera demonios. Fuera demonios. Sí, pero ¿cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? ¿Ah? La salvación del ser humano. He aquí vuestro Dios vendrá con retribución. Él mismo vendrá y os salvará. La obra del Señor vino a salvar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Y Él vino, se hizo hombre, fue a salvarnos. Él no vino a otra cosa, vino a salvarnos. Pero esa obra tiene un fin. Y aquí lo dice: hoy y mañana. ¿Qué pasará en ese hoy y mañana? Y decía aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Esto será que el Señor duró haciendo su obra 3 días nomás? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se refiere? No, porque de ahí cuente 3 días. Hoy, mañana hago mi obra. Cuente 3 días. No coincide. No coincide. Milenio. Va por ahí, pero no coincide. Por allí Pedro dice: oh almas adúlteras, no erréis. Para con el Señor un día es como 1000 años,
y 1000 años como un día. ¿Sí o no? Para el Señor un día son 1000 años. Y si yo cuento hoy y mañana, ¿cuántos años me darían? ¿Cuántos años? 2000 años. Hoy, mañana, él hace su obra. Y al tercer día, la perfecciona. Es decir, la obra de Dios, que es la salvación del ser humano, está determinada por 3000 años. Pero entonces usted dirá, no, pero ¿falta cuánto para eso? ¿Vamos en qué año? Falta para el 3000, ¿cuánto falta? 6. 76. Para el 2000, para el año 3000, ¿cuánto falta? 76. Faltarían 1000, faltarían 976. Faltarían toda esa cantidad para 3000 años. Entonces, la obra del Señor terminará. Falta mucho. Pero déjeme decirle que no se refiere a los 3000 años así. Se refiere a dos días que pertenecen a la gracia y hay un día que pertenece al milenio. 2 días a la gracia y un día al milenio. El milenio empieza, o el tercer día empieza cuando termina el segundo. Es decir, cuando termine este día, desde allí comenzará a correr el tercer día. Vamos a leer el libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 5, verso 15. Voy a leerlo aquí. Capítulo 5, verso 15. Vamos a leer que lo que el Señor le dice: ve y di a aquella zorra, hoy mañana hago mi obra, y al tercer día la perfecciono. Es lo que dice aquí. Es el cumplimiento de esta profecía. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Quién fue el que vino a la tierra? ¿Sí o no? Dios mismo vino y dice: andaré y volveré a mi lugar. ¿Cuál es su lugar? El cielo. Volveré al cielo. Por eso dice que el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado en angustia y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Y esto es lo que dirá Israel. Capítulo 6, verso 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de ¿cuántos días? ¿Después de cuántos días? De 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es decir, Israel va a ser resucitado. Recordemos que la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos, ¿sí o no? ¿En qué? Sin Cristo el ser humano está muerto. Por eso el Señor, cuando un hombre viene y le dice: maestro, te seguiré, pero déjame que vaya y entierre a mi padre, vaya y le dé sepultura. ¿Qué le dice el Señor? Deje que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, toma tu cruz y sígame. El hombre natural, el hombre sin Cristo, sin el verdadero mensaje de la salvación, está muerto en delitos y pecados. Israel en estos momentos igual están muertos en delitos y pecados, pero el Señor dice, hablando sobre ellos me buscarán en angustia. ¿Cuál es el día de la angustia? El día de la tribulación. Mateo capítulo 24 dice que vendrá el tiempo de la angustia y la tribulación, cual no ha habido ni hay desde que el hombre tiene historia. Y en el capítulo 12 del libro de Daniel dice que Dios en el día de la angustia los salvará a ellos. Voy a leérselos. No se vaya de aquí, por favor. Oseas capítulo 5 y capítulo 6. Voy a leerles Daniel 12. En el día de la angustia, Israel será salvo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, capítulo 12 de Daniel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir,
en el día de la angustia, Israel será salvo. Por eso dice el Señor, ellos me buscarán mi rostro en el día de la angustia. Y por eso dice, hablando de Israel, venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Israel está próximo a ser resucitado espiritualmente. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 37, hay una profecía que habla de la visión del valle de los huesos secos. Y esa profecía se refiere ¿a quién? ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. Y tú, hijo de hombre, ven y profetiza. Dice que subió, lo llevó el Señor en el espíritu y vio un gran valle. Y en ese valle estaba lleno de huesos secos. Y el Señor le dice, tú, hijo de hombre, ve y profetiza y di a estos huesos que vivan. Y él comenzó a profetizar y dice que cada hueso buscó su hueso. ¿Sí o no? Pero dice que a pesar de que cada hueso había buscado su hueso, es decir, formaron cuerpos humanos, todavía estaban muertos. Y le dijo, profetiza. Diles que suban sobre ellos tendones, carne. Y así fue, profetizó. Y vino, y sobre esos huesos secos vino tendones, vino carne, vino piel, vino órganos, pero quedaron allí cuerpos humanos. Amén. Y le dice, ve y profetiza al Espíritu. Espíritu, ven sobre los 4 vientos y estos vivirán. Amén. Y al final dice que esos que vivieron era la nación de Israel. Israel será resucitado espiritualmente después de los 2 días. Después de los 2 días. Al tercer día nos resucitará. ¿Cuándo empieza el tercer día? Pues cuando se acaba el otro. El tiempo de la gracia son los 2 primeros. El Señor nos dará vida después de 2 días. Con el Señor, ¿cuántos días son? ¿Cuántos años son un día? Eso lo dicen los Salmos, ¿no? Y lo dice también Segunda de Pedro, capítulo 3, perdón. Lo dice allí, que no ignoremos que para con el Señor, porque Pedro sabía esto, para con el Señor un día son 1000 años. Pedro sabía esto. Pregunto, entonces, si el Señor está por resucitar a Israel y darle vida, cuando se acaben los 2 primeros días, y los 2 primeros días son 2000 años, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿Será que se acabó el día de la gracia? ¿Será? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha acabado? Recordemos que la obra termina para la iglesia en los 2 días, porque al tercer día nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, es decir, el tercer día, al final del segundo día, allí Dios se revelará a Israel, igual como se nos reveló a nosotros, nos reveló su nombre, nos reveló quién era Él. Israel también recibirá la misma revelación. Ellos reconocerán que Jesucristo es el único Dios, por eso el Señor les dará vida. El Señor derramará sobre ellos agua limpia, dará y les pondrá su espíritu en ellos. Esa es el nuevo nacimiento. Pregunto entonces, el Señor les dará vida después de 2 días, porque es el tiempo de la gracia, y 2 días son 2000 años. ¿Será que ya acabó el día de la gracia entonces? ¿O cuánto falta? A ver, los matemáticos, ¿cuánto falta? ¿Ah? A ver, ¿cuánto falta? ¿Ninguno? No. No. Son 2000 años. Vamos en el año 2024, ¿sí o no? Entonces hace rato se acabó. Según eso. Son 2000 años. Y vamos en el 2024, hace rato se acabó. Pero resulta que no. Porque la gracia comienza con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué fue en qué año? ¿En qué año fue? ¿Tampoco? ¿En qué año fue la muerte del Señor Jesús? En el 33, 32 y medio, 33.
Y si a partir de allí contamos 2000, ¿en qué año nos daría? ¿Ah? ¿Nos daría 2000 qué? Sumemos 33 más 2000, ¿cuánto daría? 2057. No, ¿por qué? 2000 más 33 no me daría 2057. ¿Cuánto daría? No, 2000 más 33. La gracia empieza en el año 33 o 32. Algunos escritores dicen que la crucifixión fue en el año 32 y medio. A otros dicen que es en el año 33. ¿Cuánto faltaría? Esa es la pregunta. La gracia está por terminar. ¿Cuánto? ¿Ah? Pero dígame por qué. ¿En qué año sería? 2033. Vale, así vamos. Bien. Sería en el 2033. La gracia estaría por terminar en el año 2033, que se cumplen los 2000 años de predicación que el Señor dijo: hoy y mañana hago mi obra, al tercer día la perfecciono, la termino. Y es lo que dijo el profeta Oseas: el Señor nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Pablo dice en el capítulo 11, ¿sí?, de la carta a los romanos, dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, ¿dónde entrará la plenitud de los gentiles? Capítulo 11, verso 25. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el Salvador. Porque cuando entre esta iglesia sea arrebatada, entonces Israel va a ser salvo. ¿Cuándo será eso? Cuando se cumpla el día de la gracia. El Señor les dará vida. Entonces, ¿faltan cuánto? Quedamos en el 2033. ¿Cuánto falta? 9 años. Relajado. Todavía falta. ¿Sí o no? Todavía falta. Voy a seguir como si nada. Hermano, no me preocupa eso. Faltan 9 años. Vea, faltando 1 año yo me consagro. Vea. Pues, se lo juro. Hermano, faltando 6 meses, porque los 9, el día de la gracia comenzó un 14 de abril del año 32 o del año 33, depende de los historiadores. 14 de abril, que es el día de la Pascua judía. Ese día, nuestra Pascua, dice la Biblia, que es Cristo, fue sacrificada. El día de la Pascua judía, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. ¿Dónde? En el Gólgota. Allí fue sacrificada. 14 de abril. Entonces, el 14 de abril del año 2033 se cumplen los 2000 años. Relajados, todavía falta mucho. No se preocupen. Podemos seguir como si Cristo todavía no viene. ¿Qué pasa si la muerte me sorprende, no? ¿Qué pasa? En el calendario hebreo, ¿cuánto tiempo queda? Aquí está el punto. Aquí está el punto. Aquí está el punto. Que nuestro calendario es un calendario amañado. ¿Cómo se le ocurre a un señor llamado Gregorio decir que Cristo murió o que nació 7 años después de su nacimiento? ¿Cómo se le ocurre? Eso es incomprensible. Nacimiento de Cristo, 7 años después de Cristo. Eso es incomprensible. Es decir, nuestro calendario está atrasado. Nuestro calendario literalmente estamos en el año 2024 y 7, 31. ¿Cuánto faltaría entonces? Si es en el 2032, ¿cuánto faltaría? 1 año. No faltaría 1 año. ¿Cuánto faltaría? 14 de abril. ¿Cuánto faltaría? No falta 1 año. ¿Cuánto faltaría? Faltan, ¿qué? Días. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Faltan 150 días para que el día de la gracia termine. 150 días. Eso es lo que falta. Pero supongamos que no es en el 2032, sino que es en el 2033. Bueno, vamos a alargarlo 1 añito más.
Vamos a alargarlo un añito más. Pero hermanos, lo que tenemos que tomar conciencia es que lo que el Señor dijo que Él vendría por su iglesia, una iglesia que se prepara, una iglesia que está alerta, una iglesia que dice, sí, ven Señor Jesús, una iglesia que está preparada, ¿para qué? Para viajar, para irse con el Señor, no importando que Él venga a la segunda o a la tercera vigilia, no importa eso. Eso no nos debe importar. Debemos estar preparados. El día de la gracia está por terminar. La predicación del evangelio se va a acabar. Se va a acabar esto de estar viajando. Hombre, voy a dejar de viajar por el mundo. Voy a dejar de irme, pero voy a viajar a un lugar mejor. La patria celestial, donde solo habitarán los justos. Este tiempo se va a acabar y sobre el mundo será derramado algo que se llama la gran tribulación. La ira de Dios. Nosotros estamos viviendo el último tiempo, tanto en señales como en el tiempo. El Señor dijo a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos. Escuche bien. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Ellos querían que de inmediato ellos estuvieran en gloria ya. Señor, véngase de una vez. Hágale, Señor, no se vaya, vuelva. Pero usted va a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. El Señor le dijo, no le toca a ustedes saber qué, los tiempos y las sazones. Los tiempos son 2000 años para la predicación del evangelio. Las sazones son ¿qué? Las señales que seguirían a esto antes de la venida de Cristo, y todo está cumplido, tanto los tiempos como las sazones. Por lo tanto, la señal que aparecerá en el oriente se esconderá en el occidente. Está por aparecer. Cristo vendrá por su iglesia, y el que no esté preparado lastimosamente no podrá irse con él. Lastimosamente. Si usted quiere irse con Cristo, hermano, hermana, vivamos en santidad. ¡Gloria a Dios! Vivamos, temamos delante de Dios. Temamos, vivamos para Cristo. El que es de Cristo, todo lo crucificó, sus pasiones y deseos. El que es de Cristo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El que es de Cristo, ¿qué pasa? Es nueva criatura. Nosotros tenemos que estar en expectativa, en espera de que Cristo vendrá por esta iglesia. Allí es donde se cumplirá. Y ellos le dicen, ¿dónde, Señor? Donde esté el cuerpo, allí estarán las águilas, para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías. Porque Isaías, cuando vio, dijo, ¿quiénes son estos que vuelan? Pregunta él, ¿quiénes son estos que están volando? Esos que están volando son los que se prepararon, están preparados para reunirse con su Salvador, para reunirse con su Señor. Es los que hemos sido lavados, justificados, santificados en el nombre de Jesucristo. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo y vivimos en santidad. A muchos de nuestros hermanos les ha llegado la muerte, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dice? No quiero que ustedes se preocupen como los otros que no tienen esperanza. Hay muertos en la sepultura que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay esperanza de salvación mientras el hombre está vivo. Allí es donde todavía está la esperanza. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cuando el hombre va a la sepultura sin Cristo, ya no hay esperanza. Pero Pablo dice, pero nosotros tenemos esperanza, porque el Señor descenderá del cielo, el que escuchará su voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Eso es lo que Isaías se pregunta, ¿quiénes son estos? Es la iglesia arrebatada. ¿Quiénes son estos que vuelan como aves? La iglesia. Hermanos, el día de la gracia está por declinar. Está por acabarse. Se nos va a acabar el gozo. ¿Sí? ¿Se nos va a acabar el gozo? No.
Hombre, claro que no se nos va a acabar el gozo. El que está arraigado al mundo, el que todavía su corazón y su pensamiento está en el mundo, dice: ay, qué lástima, hombre, me voy a tener que ir al cielo, voy a tener que irme para allá, pero ¿qué será de mis negocios? ¿Qué será de todo lo que tengo? ¿Qué será? La Biblia dice: necio. Hoy vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién va a ser? El hombre tiene que hacer tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Esta iglesia ha hecho tesoros en el cielo, donde el ladrón no mira, la polilla no llega, allá no llega nada. El tesoro nuestro está allá arriba. Esperemos. Si se nos cumple el siguiente abril, y bendito sea, se cumplió. Esperemos. Todavía nada. Pero ¿qué pasa? Estamos preparados. ¿Sí o no? Estamos preparados. Porque lo de ahí en adelante, ¿qué será? Misericordia de Dios, ¿para quién? ¿Para quién será? Si hoy el Señor ha tenido misericordia de nosotros de ahí para allá, ¿para quién será? Seguirá llamando durante ese tiempo. ¿Cuánto durará? No sé. Ustedes me preguntan: ¿qué día vendrá el Señor? No, yo no sé. No me pregunten eso. Eso solamente lo sabe Él, no lo sabe nadie más. Sí, pero lo que tenemos que saber nosotros es que verdaderamente, así como terminó la ley, así como terminó el día del gobierno humano, así como terminó la ley, así también terminará esta dispensación llamada la gracia. Y esta dispensación terminará ¿cómo? Cuando se cumpla primeramente el tiempo, porque las sazones, es decir, todo lo que el Señor dijo que se iba a cumplir antes de su venida, ya está cumplido. El tiempo también está por cumplirse. Lo que falta que se cumpla es que aparecerá el que ha de venir. Y solamente los que están preparados. La pregunta aquí es: ¿estamos preparados? Si el arrebatamiento fuera hoy, ¿estaríamos preparados? Pregunte, no me conteste. Pregúntese. Respóndase usted en su corazón. Si el arrebatamiento fuera hoy, ¿estaría yo preparado para escuchar la voz del Señor? ¿Sí? Los felicito a los que dijeron que sí. Y los que digan que no, hombre, todavía hay tiempo. Faltan unos días, todavía hay tiempo. Faltan unos días. Los que no se han bautizado en el nombre de Jesús, bautícese en el nombre de Jesús. Los que no han recibido el don del Espíritu Santo, hombre, todavía hay Espíritu Santo, todavía hay llenura del Espíritu Santo, todavía el Señor está derramando de su Espíritu sobre toda carne, sobre toda criatura, sobre su iglesia. Todavía hay derramamiento del Espíritu. El que no se ha santificado, por allá la carta o el libro de Apocalipsis dice: santifíquese todavía. Amén. El que está viviendo torcidito, enderece su camino. Todavía hay tiempo. El que no ha entregado su alma a Cristo, entréguela. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice que vendrá el día grande, terrible de Dios. ¿Y llorará quién allí? ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a llorar allí? ¿Llorará allí quién? El valiente. Día de angustia, de aprieto, de tinieblas. Llorará allí el valiente. Aquel que dice: venga, papito, venga, que yo sí soy macho, venga. Cualquiera, no, mijo, allí va a llorar. ¿Por qué? Porque día como ese no hay. Día como ese no hay. No lo ha habido. Es el día grande y terrible que Dios derramará su ira sobre el mundo entero. Hoy los brazos de Cristo todavía siguen abiertos. Hoy, escúcheme bien, hoy los brazos de mi Cristo todavía siguen abiertos, diciéndole a la humanidad: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados.
yo los voy a hacer descansar. ¿Sabe que la Biblia me dice que el reposo de Dios, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, el reposo de Dios es cuando Él venga por su iglesia, se la lleve y dice, para ser admirada. Él se llevará a su iglesia y va a ser, esa iglesia va a admirar a su Salvador. Ese es el reposo de Dios para su iglesia. Amén, gloria a Dios. Le verán tal como Él es. Pero para los otros, ¿qué dice? Dice, para los que no quisieron obedecer la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, tribulación y angustia. ¿No quisieron obedecer? No. Como le decía yo a una jovencita el día de ayer que fuimos a visitar a una señora. Dije, esto solamente es una mera invitación. Usted decide si la acepta o no. Usted decide. Yo ya tomé mi decisión. Yo me voy con Cristo. Hace mucho tiempo tomé mi decisión. Yo me voy con Cristo. Allá usted, la decisión que usted tome, usted verá si quiere irse con Él, si se quiere preparar, si se quiere santificar, si quiere vivir una vida ordenada delante de Dios, si quiere entregar su vida a Cristo, si quiere bautizarse en el nombre de Jesús, si quiere recibir el don del Espíritu Santo. Es su problema. Porque yo mi problema con Dios ya lo resolví. Le dije, Señor, aquí estoy, perdone mi pecado. Me reconozco pecador delante de usted. Señor, bautíceme. Y fui bautizado en el nombre de Jesús y recibí el don del Espíritu Santo. Ya arreglé mi problema. ¿Usted ya arregló ese problema? ¿Ya lo arregló? Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que no ha arreglado ese problema, yo lo invito, arréglelo. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros ya no estamos perdidos, ¿o sí? No. Perdidos fuimos y Él nos encontró, ¿sí o no? Pero hay gente perdida. Y a pesar de que el Cristo, mi Cristo lo está llamando, le está diciendo, yo te amo, de pura gracia, de puro amor te quiero salvar. A pesar de todo eso, no quieren aceptarlo. No quieren aceptar. ¿Qué pasará con usted? Pregúntese, yo no le voy a decir nada. ¿Qué pasará con usted cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hombre, y seremos tan conchudos. ¿Aquí se dice conchudo? No, ¿cómo se dice? A ver. Tan testarudo se dice. Sí, seremos tan testarudos que iremos a reclamarle, Señor, Señor, ábrame, porque así como el Señor selló el arca cuando en los días de Noé, y ellos no quisieron entender, hasta el día en que Noé entró en el arca, ahí sí comenzaron a tocar, ábreme Noé, ahora sí te creo. El día que el Señor arrebate esta iglesia, ahí sí van a creer y van a comenzar a tocar las puertas del cielo diciendo, Señor, ¿por qué me dejó? Señor, ¿por qué me dejó? Pero será tarde, el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? No porque hayan sido malos. ¿Sabe por qué? Porque no obedecieron el llamado, no obedecieron el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Vayan y predíquele ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado, ese es el peor crimen del ser humano. Delante de Dios, la desobediencia. El día de la gracia está por terminar. Estamos viviendo los últimos segundos. Los últimos segundos de esta gracia está por terminar. Ya cuando el reloj diga cero, el reloj llegue a cero, dependeremos de la misericordia de Dios. Pero esta iglesia, a pesar de que el reloj diga cero, no va a desmayar.
no va a desmayar hasta conseguir su objetivo, y su objetivo es llegar al blanco, llegar donde está Él. Pablo o Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que dice Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta iglesia no se conforma hasta el día que le vea a Él tal como Él es. Para terminar, en el Salmo 17, David dice una verdad, dice, no me conformaré. No me conformaré hasta el día que sea levantado conforme a tu semejanza. No me conformaré. Si hay alguien que está aquí conformado, por eso dice, no os conforméis, dice Juan Pablo. No os conforméis, hermano, no se conforme. No se conforme hasta el día en que usted sea levantado a la semejanza del Señor. Para las almas que están aquí, para los amigos, les digo, Jesucristo tiene misericordia de usted y le quiere salvar. Acéptele. Vivir para Cristo es lo mejor. ¿No me escucharon? Amén. ¿Cómo que no? Amén. O solamente soy yo el que vive para Cristo. Vivir para Cristo es lo mejor que hay. Mi vida la encontré el día que se la entregué al Señor. Desde ese día vivo. Apenas tengo 22 años de vida. Mi vida comenzó cuando Cristo vino a mí. Ese día tengo vida. De resto, no me quiero ni acordar. Entréguele su vida a Cristo y prepárese para el Señor. Cristo está a las puertas. Y lo que Él quiere es llevárselo a usted con Él. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¡Gloria a Dios!